Hola, ¿qué tal? Yo soy Kio Binetti, soy coreógrafa, gestora y creadora en danza contemporánea y bueno, me invitó Biblioteca Virtual a compartir un poco mi experiencia en este momento de pandemia y frente a la pregunta de cómo seguimos bailando y cómo seguimos creando en estos momentos de aislamiento social. Bueno, pensando un poco en la dificultad que se nos presenta a los que trabajamos con el cuerpo, con los cuerpos, en relación con otros, escribí una especie de texto que les voy a compartir. Entonces, en el comienzo de la cuarentena, en marzo, me pregunté cómo seguir dando clases. En mayo, cómo seguir haciendo obras de danza. En agosto, cómo construir algunas estrategias para no desaparecer. Desaparecer no solo en un sentido visual, sino en un sentido sensible, afectivo del término. Poder seguir siendo nosotros mismos, haciendo lo que nos gusta, lo que aprendimos, lo que nos hace ser lo que somos. Entonces empecé a pensar qué es lo que me mantiene a mí presente, en mí. Y esto lo encuentro en las clases compartidas con mis alumnos, que son ellos muchas veces los que me iluminan, en los proyectos que genero con otras personas, en los proyectos compartidos que pude continuar a través de la virtualidad y también en las lecturas. Entonces me pareció muy oportuno, frente a la invitación de Biblioteca Virtual, compartir algunas preguntas de este momento pandémico y algunas lecturas que me fueron acompañando y que fueron a generar alguna resonancia con las preguntas. Quiero saludar a Selva Di Pasquale, que está ahí escuchando. Gracias, Sel. Bueno, entonces, esta es una pregunta que también compartimos en algunas clases, que es acerca del tiempo, de lo que pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en este momento donde las experiencias sensibles parecen estar suspendidas? ¿Cómo hacer para estar en ese instante consciente del momento cuando todo es tan incierto y tan desconocido para todos? Entonces voy a leer un textito de Clarice Lispector de Agua Viva que dice: mi tema es el instante, mi tema de vida. Busco estar a la par de él, me divido millares de veces en tantas veces como instantes que ocurren, fragmentaria que soy y precarios los momentos. Solo me comprometo con la vida que nazca con el tiempo y que con él crezca. Solo en el tiempo hay espacio para mí. Clarice Lispector, Agua Viva, recomendado. Algo que sucede cuando uno baila, en general intenta estar en tiempo y espacio al mismo tiempo. Suspender la temporalidad para evitar ese momento único. Pero bueno, en estos tiempos, en estos días donde el espacio no se modifica, seguimos estando siempre en los mismos lugares, aunque cambiemos de funciones o de roles, y el tiempo parece no avanzar, hay algo que igual sigue en movimiento y en transformación, eso que nos hace ser de algún modo quien somos, que nos construyen como de ahora hacia atrás, pero también de atrás hacia adelante, que son los recuerdos, lo que recordamos, ¿no? Esto que somos y que nos constituyen. Entonces, pensando un poco en los recuerdos, voy a leer un textito de Sinan Jones que dice:
Cuando muerde la raíz amarga, se acuerda de los sabores de la infancia, de las raciones, de cuando jugaba con sus hermanos ahí mismo, en los canales que bordean el pantano. Pasó por los canales hace un rato. Están secos y vacíos y ajados, como la parte de adentro de un zapato. El sabor es tan fuerte como el recuerdo que se impone y brota claramente desde adentro. Es como si lo sintiera. Los recuerdos y lo que realmente sentimos descansan bajo la superficie como depósitos de agua, a la espera de que nos sirvamos. Otro libro que me acompañó en esta cuarentena, Tiempo sin lluvia, recomiendo también muchísimo. Pero si bien los recuerdos siguen existiendo y haciéndonos y modificándose, bueno, no son suficientes a veces para atravesar este momento. Un momento que no tiene recuerdo posible. Creo que ninguno de nosotros pasó por una pandemia antes o una cuarentena como esta. Entonces no tenemos mucho sustento para generar estrategias porque no sabemos muy bien cómo es. Y creo que toda experiencia nueva trae miedo, trae cierta alerta. Nos enfrentamos de alguna manera a una aventura que nunca vivimos. Entonces voy a leer un texto de Chul Han que dice: el viaje de aventuras por el mar es una metáfora muy difundida para el pensamiento en la filosofía occidental. Conquistar el bravío océano le parece una empresa heroica. El mundo se anuncia como una resistencia que hay que romper mediante el accionar. Así también Hegel compara el pensar con una arriesgada travesía marina por un océano sin orillas, en el que se han apagado todos los colores y las luces amables. Enfrentado con esta amplitud e incertidumbre oceánicas, el espíritu es invadido por el horror. Esta es una partecita, una introducción a lo que sigue de este texto de Chul Han, Ausencia, lo recomiendo. Y estamos en un momento un poco, no sé si horroroso, pero sí muy incierto. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. El miedo, una característica también tan humano. ¿Cómo podemos dar respuesta, ¿no?, a esta incertidumbre? ¿Qué respuestas pueden aparecer? ¿Qué hipótesis, si no respuestas? Y ahí me aparece la idea, ¿no?, de esto que estamos haciendo para no desaparecer, como crear estrategias afectivas, lazos, creaciones, danza, poesía, este espacio de escucha y de permiso que me dan para contarles mis lecturas, este espacio virtual de compartir libros con otros. Entonces, bueno, la poesía viene a dar un poco de respuesta a la incertidumbre horrorosa que nos atraviesa. Entonces, por eso voy a leerles un pedacito también de Arturo Carrera, que dice, es el prólogo. Este libro fue escrito sin duda como una continuación del Vespertillo de las Parcas, mi libro anterior, como un intento para que alguno de los dos o ambos libros se transformen en mi vida, es decir, en ese lugar del Fleet and Bean, en ese mar de Paul Virilio y Gilles Deleuze, donde no se viaja en el barquito de plomo de un punto al mar, sino intentando ocupar o estriar todo el espacio del mar a partir de un punto cualquiera. Y ese barco, la poesía, el sueño de la poesía, es quizás el vector borroso que inventa en lo doméstico la atención de lo único, el anhelo
de un desplazamiento que no tiene destino aparente en el espacio y en el tiempo, y que, como al submarino estratégico, solo le basta mantenerse visible en su constante invisibilidad, sin salidas ni llegadas, solo en un viaje circular absoluto. Este es un pedacito del prólogo de Tratado de Sensaciones de Arturo Carrera. Hermoso libro. Y bueno, un poco estamos tratando de estriar este momento. Ya no nos queda la excusa de ir de un lugar hacia el otro. Estamos acá, estamos en nuestras casas todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Y también aparece la importancia, ¿no?, de nuestro lugar propio, de los que compartimos con otros, con quienes convivimos. Todo pasa entre las mismas cuatro paredes y con los mismos cuatro seres. Aparece la importancia de, bueno, si tenemos algún compañero, compañere, si tenemos gatos, si tenemos perros, si tenemos plantas, humanos cercanos. Y la importancia de esos lazos de confianza y esos lazos afectivos que en medio de la incertidumbre, nuevamente del miedo, nos vienen a sostener, a ser visibles, a no solo acompañar, sino casi a sostenernos en nuestra identidad afectiva, en nuestra sensibilidad. Entonces, leyendo un poco también acerca de esos lazos de confianza y lazos afectivos, voy a leer un pedacito también de un libro hermoso de Andy Nachón, que le habla a su perro y dice: «Ay, Iván, qué vejez nos espera en este sitio. El espacio se traslada y nosotros demorados en lo mismo. Igual perplejidad ante la transparencia del aire, de las horas o de esa sombra que es mano ajena en nuestro cuello. El samovar resopla tímido y está la promesa de arenque sobre la mesa. ¿Qué es entonces la tuertera? No conozco un dolor cuando es otro, posible mirada que alienta la membrana de ese ojo. Y si es el final quien labra volumen en el paisaje, voluntariosos renunciamos a él. Así, tu espalda pareciera ser la mía y no está la duda sobre qué sangre alentando tu sueño. Hay la celebración de los fresnos recién brotados y hay tanta realidad al rozarme el hombro con tu cara. Iván, esto no es Varsovia. Y los días se pliegan incandescentes a nuestro costado. Copitas de vodka, licores dulces del verano, la bruma de una tarde cayendo ante tu ojo cerrado». Andy Nachón, hermoso texto. Bueno, con esto doy cierre a mi breve presentación. Yo quería agradecer muchísimo, primero, a los que escriben, a todos los que escriben, a todos los que leen, a todos los que leemos, a los que escuchan, a Biblioteca Virtual, que abre este espacio tan generoso de compartir lecturas, libros, las posibilidades de leer, las posibilidades de prestarle al otro un libro. Enorme generosidad. Y bueno, y muchas gracias también por abrir este espacio a que yo comente un poco cómo estoy pasando esta pandemia y generar este lazo con ustedes que están ahí escuchando. Así que bueno, recomendados todos los libros que probablemente estén en Biblioteca Virtual. Agradecer nuevamente y felicitar a quienes están sosteniendo este espacio. Así que muchas gracias.